Vamos a hacer una representación en 2D de cómo observar un objeto tridimensional desde todas sus posibles vistas. Para poder observar el objeto, nosotros podemos observar el afuera y el adentro. Así que vamos a hacer principalmente dos tipos de acciones: ver y cortar. Nosotros podemos ver un objeto de cualquiera de sus vistas, pero para poder ver el interior, nosotros tenemos que cortar esa figura y ver lo que hay dentro. En una figura, nosotros podemos tener cortes verticales u horizontales. Conceptualmente, a este tipo de cortes en arquitectura o en un plano lo llamamos planta, y cuando hacemos un corte perpendicular al plano de sustentación lo llamamos corte o sección. Recuerda, la planta es paralela al plano de sustentación, es decir, paralela a la tierra, y el corte o sección es perpendicular al plano. Tengo esta representación en isométrico de una habitación. Esta habitación está trazada a escala 1 a 100, es decir, que tiene 4 metros de ancho, 11 metros de largo y 3 metros de alto. Como pueden ver, también los muros de los cuales se compone esta forma, esta habitación, tienen un espesor. Este muro, que es la fachada principal, imaginemos que es un muro viejo, construido de material de piedra y tierra, mientras que estos muros son muros más contemporáneos, hechos con bloc gris y con terminado de concreto. En el dibujo podemos apreciar el cambio de proporciones y entender una profundidad en el muro y en estos muros. En una vista isométrica podemos ver el exterior de este muro, el exterior de este muro, el interior de este muro y el interior de este muro. Esta vista es como si a la habitación le hubiéramos quitado solamente el techo. Sin embargo, nada está modificado. En arquitectura, para poder tener toda la información posible sobre un objeto tridimensional, vamos a descomponer el objeto en todas las vistas que podamos tener. Lo primero que hacemos para observar en el interior es hacer un corte en planta. Un corte en planta se hace aproximadamente a 1,80 metros del suelo y se hace un corte. Podemos también observar este muro y trazar un alzado. Podemos observar este otro alzado y podríamos observar el alzado de cualquiera de sus lados. Imagina que cada alzado implica que hay un observador observando el objeto. El alzado es una vista desde afuera hacia el objeto.
mientras que la planta arquitectónica es un corte paralelo al plano y como si fueran ustedes un gigante que corta aquí el edificio y lo observa desde arriba. Otra vista importante es el corte. El corte puede ser longitudinal o transversal. Un corte se indica siempre en planta, pero básicamente, conceptualmente, es como si este mismo gigante hiciera un corte, pero en vez de ser paralelo al plano de sustentación, es perpendicular. Es decir, que puede haber un corte longitudinal o un corte transversal. Podemos hacer un corte y observar hacia un lado de la habitación o hacer un corte y observar hacia el otro lado. Vamos a hacer, por ejemplo, un corte justo en este punto. Y podríamos observar hacia este lado de la habitación o hacia la ventana, o podríamos tener un corte transversal que corte en este sentido para observar desde adentro hacia este lado o cortar y observar hacia este lado. Vamos a hacer este corte que va a pasar y va a cortar en dos este muro y por lo tanto este otro. Entonces aquí estamos haciendo dos tipos de corte, el de sección y el de planta. Mientras estamos haciendo dos tipos de vista, en alzado en isométrico, pero también si nosotros hacemos una vista de plano de conjunto, que implicaría que ustedes estuvieran en un pequeño helicóptero observando todo desde mucho más arriba. Esto sin hacer ningún corte y observando los techos. ¿Cómo sería entonces la vista en planta de esa misma habitación? Teníamos 11 metros. Este cuadrado tiene ciertas dimensiones que conocía que eran de 11 metros y de 4 metros en escala 1 a 100. Lo siguiente que es importante es definir los muros, definir la contención del espacio. Vamos a primero trazar este muro pensando que esta es la fachada, esta sería la calle. Voy a trazar el muro intermedio que estaba a 5 metros. Ahora, recuerda que hicimos un corte a 1,80 metros. Este corte se hace a esa altura para poder pasar por todos los vanos que implican puertas y ventanas. Es decir, que cuando nosotros trabajamos en una planta, nos interesa saber dónde están las puertas y dónde están las ventanas. En la figura teníamos dos puertas ubicadas en este muro. Teníamos una puerta ubicada a 1,5 metros que mide 1 metro. Y la segunda puerta en una cota de aquí hacia acá de 6 metros. Y la puerta con un ancho de 1 metro. Este muro no tiene ni puertas ni ventanas. Este muro tiene una gran ventana en el centro que tenía 1 metro de afuera hacia adentro, 1 metro de adentro hacia afuera y el espacio restante implicaba la ventana. Este muro también tiene una ventana. Ya tengo una primera relación de dónde se ubican las cosas. Este espacio es de una ventana, este espacio es de una ventana, este espacio es de una puerta y todo lo que resta es espacio de un muro que es sólido y fue cortado de manera conceptual. Recuerda que es regla que cada vez que nosotros cortamos un elemento sólido, lo vamos a marcar asurado o negro. Para este taller vamos a hacerlo relleno de negro. Ahora, ya tenemos mucho más claro que esto es un muro sólido cortado y estos son espacios donde van las ventanas. Sin embargo, estas dos líneas que están aquí representan el muro
que no cortamos porque estamos cortando por la ventana, pero el muro que está debajo, es decir, el espacio que se alcanza a ver aquí. Si nosotros estamos cortando justo en este punto, nosotros podemos ver desde arriba el espacio de este muro. Lo que sí alcanzamos a cortar, y es importante representar, son las ventanas. Imagina que en este hueco hay una ventana de cristal que tiene un espesor, y nosotros al hacer este corte estamos pasando por la ventana. Esa ventana se representa con dos líneas en el centro del espacio para indicar que esto es el cristal de la ventana, que se apoya sobre esta parte del muro, que si bien no se corta, sí se alcanza a ver. Lo mismo sucede con esta otra ventana que tiene un cristal en medio. Y estas, al ser puertas, en realidad ya no hay un muro que se alcance a ver. Es decir, esto no existe. Lo que se hace en una puerta es representar hacia dónde cierra y abre una puerta. En el glosario arquitectónico del final del cuaderno agregan la palabra abatimiento, que tiene que ver con hacia dónde abre y cierra una puerta. El abatimiento de una puerta se representa en planta. Esta puerta, por ejemplo, imaginemos que tiene la bisagra en este punto y va a abrir hacia acá. Esto se representa dibujando la puerta vista desde arriba y con una línea con menor calidad de línea se traza el abatimiento de manera circular. Voy a hacer lo mismo con esta otra puerta, la voy a trazar y voy a trazar su movimiento, también lo puedo hacer con una línea punteada. Esta puerta tiene que caer en el muro. Y así tengo encontrada mi planta arquitectónica. Se suele trazar también el amueblado de los espacios. Voy a tomar una calidad de línea más delgada para empezar a amueblar las habitaciones. Recuerda que la planta se dibuja sin perspectiva, así que vamos a ver los objetos de los que se conforma nuestro espacio como formas básicas geométricas. Una mesa con su silla. Y estos serían los elementos básicos para poder entender una planta arquitectónica. Voy a encontrar de manera muy rápida los alzados que corresponden a esta planta arquitectónica. Voy a hacer el alzado 1 y voy a prolongar estas líneas. Y lo primero que voy a hacer es ubicarme en el espacio. Paso importante de un alzado. Línea de tierra. Voy a delimitar cuál es el piso sobre el cual se sustenta esta habitación. Como el suelo es infinito, voy a exagerarlo para que no se confunda con un muro. De este alzado conozco que hay una ventana. Puedo proyectar sus medidas o volverlas a tomar. De la parte alta hacia el interior de la ventana son 0.5 metros. Y de la parte de abajo es 1 metro. Este sería mi alzado. Voy a agregar una escala humana que voy a dejar de 1.70 metros de alto y me ayuda a entender la relación del cuerpo con este espacio. Este sería el alzado 1. Lo que hice aquí para hacer el alzado 3 es girar la hoja y voy a tomar las referencias. Entonces vamos a pasar la distancia y línea de tierra. Encuentro las puertas y encuentro mi altura de 3 metros. Encuentro cuánto hay del techo hacia el interior de la puerta y empiezo a agregar calidad de línea. Y el mismo proceso para obtener el alzado 2.
Tracé este corte que se representa por esta línea, y es importante que los cortes se ubiquen intentando pasar, cortando y ver la mayor información para el dibujo. Al trazar un corte vamos a indicar nosotros con unas flechas hacia dónde estamos observando. Este corte, que se va a llamar A', indica que vamos a hacer este corte y observar hacia este lado de la habitación. Y podríamos hacer un corte transversal que vaya entre por esta puerta y observe hacia este lado de la habitación. Corte B'. Para generar el corte AA, voy a comenzar, importante una vez más, encontrando las dimensiones generales del objeto y trazando su línea de tierra. Tiene una altura de 3 metros. Y lo primero que voy a hacer es ir recorriendo desde A hasta A' con la mirada todo el corte. Voy a comenzar aquí, y si yo me situara como espectador observando hacia donde me indica la flecha, observaría el espacio. Me voy a situar aquí como observador y voy a observar. Veo el espacio y lo primero que veo aquí es esta línea que me indica dónde comienza la habitación. Voy cortando por dentro del muro hasta volver a salir del muro y encontrarme dentro de la habitación. Es decir, esta segunda línea la voy a proyectar y estoy cortando mientras voy pasando. Es decir, que esta línea deberá ir negra. Yo continúo pasando y lo siguiente que observo es que aquí el muro se detiene para dar espacio a esta puerta. Conozco la altura donde termina y voy a continuar observando hacia adentro del espacio y llego a este muro al cual tengo que entrar, pasar por dentro y volver a salir. Como pase por dentro, lo relleno de negro. Salgo al interior de la habitación y sigo observando. Lo siguiente que observo es que este muro se detiene y deja espacio a este vano, hasta este siguiente punto. Sé la altura y voy a continuar observando. Observo el muro hasta que llego al límite de esta ventana y entro a la ventana, salgo a la calle. En este corte yo estoy pasando por una ventana. Sin embargo, en este momento conozco la información suficiente para saber que este murete que está debajo de la ventana tiene cierta altura. Es decir, que cuando este corte esté por debajo de la ventana, será un corte sólido y cuando pase por la ventana dejará espacio al vacío. Voy a subir calidades de línea. Vamos a nombrarlo como corte A'. O también podríamos nombrarlo como corte longitudinal. Vamos a trazar ahora el corte B', y misma situación. Vamos a encontrar las formas generales que componen este espacio. Vamos a encontrar la línea de tierra y vamos a encontrar alturas. Este corte empieza en este punto del muro, entra al muro y sale. Encuentro el muro y lo estoy cortando. Salgo del muro para entrar al interior de la habitación y observo dentro de la habitación este muro. Observo que aquí este muro termina. Este punto lo debo trasladar e indicar. Continúo por dentro de la habitación y ahora veo el muro que está hasta el fondo.
y alcanzo a ver cómo este muro empieza y termina. Ahora, no estoy cortando aquí y no estoy cortando aquí, es decir que no voy a hacer ningún corte en estos puntos. Solamente voy a observar este espesor de muro y observar cómo el muro se detiene y la habitación sigue hacia adentro. Cuando nosotros hablamos de planta de conjunto, es como si tuviéramos nuestra misma habitación, pero en vez de ser este gigante que lo ve desde aquí, estamos en el helicóptero mucho más arriba. En esta vista no hay corte, sino que solamente observamos. Lo que podemos hacer en la planta de conjunto es observar la cara de arriba de la forma arquitectónica, que serían los techos. Si nuestro techo tiene diferentes niveles, tiene tinacos, tiene bajadas de agua pluvial, nosotros en la planta de conjunto tendríamos que verlo. Lo mismo si el muro tiene pretil. Importante, palabra para el glosario arquitectónico, pretil. El pretil es el nombre que le damos al pequeño muro que se encuentra en nuestras azoteas. Mide aproximadamente 90 centímetros o hasta 30. Es el pequeño muro que impide que nosotros caigamos de la azotea. Aquí tenemos los tinacos, tendederos, etc. Entonces, este pequeño muro llamado pretil, nosotros podemos observarlo si lo vemos en una planta de conjunto. Si nosotros vemos nuestra casa desde arriba, seguramente tendrá una forma similar a esto, tendrá algunos muros divisorios y tendrá a todo su largo el pretil. Ahora, lo que nosotros podemos ver con la planta de conjunto es tanto la vista a la forma y contenido de los techos como su contexto. Si en mi casa tengo un gran árbol, lo puedo ver desde arriba. Este es el centro del árbol y esto es toda la masa arbórea que genera. Quizás tengo 2 o 3 árboles más, pero estos son más chicos y tengo un pequeño camino que me lleva a la salida de mi terreno. Quizás tengo un gran jardín o quizás no. Todo este contexto es importante para entender la relación entre la pieza arquitectónica y lo que hay alrededor de ella. Es importante que todo esté dibujado también a escala y proporción del dibujo de la planta y ubicar los elementos más importantes. Algún río, alguna construcción aledaña y sus propios techos, colindancias y nombre de calle. En una vista de planta de conjunto, recuerden, también podemos observar la forma arquitectónica. Esto es una forma cuadrangular vista desde arriba, pero podemos observar formas piramidales, siendo este su punto más alto y sus bases. Podemos observar formas complejas que empiezan a desdoblarse, como una chimenea, y podemos también entender formas a dos aguas. Esto es una vista aérea, una vista en planta de conjunto, de algo que visto de frente podría verse así. La planta de conjunto es una vista de planta sin ser cortada y vista desde más alto. Vamos nosotros a utilizar estas vistas base para empezar a entender y a dibujar los elementos que generemos.